Bueno, pues buena tarde. En esta pequeña presentación quisiera explicarles en lo que consiste la distribución de Poisson y debido a que es una de las distribuciones que más se utiliza en el área de ingeniería industrial, pues me gustaría hacer un énfasis muy importante en esta distribución porque es la que nos sirve para modelar cuando ciertos clientes llegan a una estación de servicio. También nos sirve para modelar cuando los productos llegan a una estación y además el entenderla, pues nos ayuda es como el punto de partida de una distribución continua que también es ampliamente utilizada en ingeniería industrial, que es la distribución exponencial, aunque esa distribución ya es continua. Entonces, ¿cómo puedo identificar que estamos hablando de una distribución de Poisson? Primero, existe un intervalo o una región específica. Siempre vamos a ver sobre todo la parte de temporalidad, o sea, 5 clientes por hora, 10 clientes por minuto, o incluso puede ser en una región, por ejemplo, 10 defectos por metro cuadrado. En este caso estaríamos hablando de una distribución de Poisson. El número de resultados que ocurren en un intervalo o región específica es independiente del que ocurre en otro. ¿Eso qué significa? Bueno, que si yo me encontré un defecto en este metro, no crece la probabilidad de encontrar más defectos en el metro siguiente, ¿no? O si en este caso llegaron 10 clientes en la primera hora, no crece o disminuye la probabilidad de encontrar o de que lleguen clientes en la próxima hora. Por eso se dice que el proceso de Poisson no tiene memoria. Por último, la probabilidad es proporcional al intervalo. Es decir, que si llegan 2 clientes en una hora, en media hora se considera que llegó uno. Y en 2 horas, 4 clientes. O sea, es totalmente proporcional. Esta es la fórmula, en este caso la media es igual a lambda. Hay textos que utilizan lambda t para especificar que esta es una razón con respecto al tiempo. A mí no me gusta considerarlo de esta manera porque a veces confunde. Yo prefiero simplemente la notación en donde esta es lambda, sin embargo se las presento aquí por si ustedes observan esto en algún libro de texto. Entonces, por ejemplo, aquí lambda serían los 2 clientes por hora, ¿no? Por decir o los 5 defectos por metro cuadrado de tela. Entonces, esa sería la media. También es la varianza y ahorita lo vamos a comprobar con el ejercicio que hagamos en Excel. Y bueno, pues esta sería la fórmula. Simplemente depende del valor de la variable aleatoria y del valor de la media, que en este caso es igual a lambda. Algo bien importante de esta distribución es que no es como en el caso de la binomial y la hipergeométrica, que era discreta, pero que también las variables aleatorias tenían pues un fin, ¿no? Llegaban hasta 5, hasta 10, hasta 18, dependiendo de nuestro tamaño de muestra. En este caso no tiene como tal un fin. Lo único que va a ir pasando es que a medida que aumenta el valor de la variable aleatoria, pues la probabilidad se hace cada vez más cercana a cero, ¿sí? La Poisson en realidad es una aproximación de la binomial en donde existen dos sucesos, uno de éxito y otro de fracaso. Entonces, vamos a ver un ejemplo. Dice, supongamos que estamos investigando la seguridad de una peligrosa intersección de calles. Los registros policíacos indican una media de 5 accidentes mensuales, ¿sí? Esa sería nuestra media. Ahora, si tu pregunta sería, ¿cómo llegaron a esta media o a esta lambda? Bueno, pues tomaron a lo mejor muchos meses, algunos en donde hay muchos accidentes, algunos en donde hay pocos. Ahora, muchos meses me refiero a una muestra suficientemente grande, es decir, por lo menos 30. Entre más meses tomes, es mejor. Y con eso, al obtener el promedio, pues llegaron a esta parte o a esta lambda de 5 accidentes mensuales. El Departamento de Seguridad de Tránsito desea que calculemos la probabilidad de que cualquier mes ocurra exactamente 0, 1, 2, 3 o 4. Entonces, primero vamos a hacerlo con la fórmula, después voy a hacerlo con Excel.
Bueno, entonces vamos a resolver ahora con la fórmula. Recuerden que la función de distribución de Poisson simplemente depende de X, perdónenme, depende de X y también depende de lambda, ¿verdad? Entonces ahí tendríamos E a la menos lambda, lambda a la X entre X factorial, ¿no? Y ya vimos que X empieza desde 0, 1, ¿sí? Hasta el infinito. Entonces, aquí, por ejemplo, yo voy a tener varios valores, 0, 1, 2, etcétera. Voy a poner aquí la fórmula para el 1, para el 0 y para el 2. Entonces, ¿cómo sería con el 0? E a la menos 0, ¿sí? En este caso, como son, perdón, ahí sería a la menos lambda. A veces me confundo entre lambda y X, pero aquí estamos hablando de una lambda de 5 accidentes mensuales. Entonces ahí sería E a la menos 5, E a la menos 5, 5 a la X, que ahí la X es 0, entre X factorial, que en este caso la X es 0 factorial, ¿no? Que bueno, pues ya sabemos que equivale a 1. El 2, otra vez, E a la menos 5, eso no cambia. 5 a la X, entonces ahora la X vale 2 entre 2 factorial. Entonces recordemos que aquí la lambda es igual a 5 accidentes por mes. La media es igual a lambda y la varianza también es igual a lambda. Entonces, tanto la varianza como la media me deben de dar igual a 5. Nuevamente, la pregunta de la probabilidad debe de ir en la misma temporalidad. Esta es la probabilidad de que sucedan 0 accidentes por mes, porque mi lambda está en accidentes por mes. Y esta es la probabilidad de que sucedan 2 accidentes por mes. Entonces, me voy a cambiar a Excel para que ustedes lo puedan ver el ejercicio terminado. Sobre todo me interesa ver mucho la parte en donde X va aumentando, ¿verdad? Aquí la variable discreta no tiene un fin, no llega hasta el 2. A veces el alumno confunde y dice, como lambda es igual a 5, mi variable aleatoria llega hasta 5. Eso no es cierto, ¿sí? Simplemente va a llegar hasta el infinito y simplemente lo que le va a pasar a la probabilidad es que se va a ir haciendo cada vez más pequeña. Bueno, entonces aquí ya tenemos la hoja de Excel. Entonces vamos a ponerle aquí nuestras X, 0, 1, 2, 3, etcétera. Y bueno, pues yo voy a poner aquí la función de densidad de probabilidad como la hicimos en la fórmula. Calculamos la de 0 y la de 2 y ya después lo voy a hacer con la función que está aquí en Excel. Entonces, por ejemplo, aquí ¿qué sería? Bueno, pues es lo mismo que les compartía en pantalla. Es exponencial de menos lambda. En este caso la lambda es 5. ¿Sí? Exponencial de menos 5 por lambda, que sería 5 a la 0, en este caso, que es el valor de la variable aleatoria, entre el factorial de la variable aleatoria, ¿sí? Entonces lo voy a dejar ahí un minuto, ¿sí? Para que ustedes puedan observar, aún pues recuerden que ustedes pueden regresar el video tantas veces como lo quieran hacer. Entonces es exponencial de menos lambda, lambda a la X, es decir, al valor que tiene en este caso la variable aleatoria, que es de 0, entre el factorial de la variable aleatoria. Bueno, nos queda esa probabilidad. Si yo lo bajo, bueno, pues también obtendríamos aquí la probabilidad de 2. Yo aquí los invito a que ustedes hagan uno con su calculadora y después lo hagan en Excel. Pero
también esta función yo la puedo solucionar o hay una función aquí en Excel que directamente busca ese valor de la distribución de probabilidad. Entonces, para que no se confundan, aquí le podemos poner que este fue hallado con una fórmula o con la fórmula de la distribución y este es con la fórmula de Excel. Entonces, ahora sí, Poisson, hay dos, cualquiera de las dos funciona y aquí le ponemos como nos va pidiendo, ¿no? Es decir, el valor de la variable aleatoria, la media, que ya sabemos que es 5, función acumulada no, en este caso no quiero la función acumulada, quiero la función de distribución de probabilidad. Y si observan, nos da exactamente lo mismo en los dos casos. Ahora, lo que yo quería mostrarles es lo siguiente. Aquí no termina en 5, no termina en 5 como estás viendo. Aquí ya llevo el 11, ¿sí? Y si yo sigo creciendo esto, pues cada vez va a ir siendo más cercana a 0, pero no se va a hacer 0, ¿sí? Cada vez va a ir siendo más cercana a 0. Hasta donde yo, bueno, pues hasta donde tenga los decimales el Excel, ¿no? Hasta donde sea capaz, ¿no? Pero realmente la distribución no se hace 0. Aquí tú ya estás viendo que es 0, pero no necesariamente es de acuerdo a la cantidad de decimales que yo esté trabajando en el Excel. Ahora, vamos a suponer que nada más por sacar la media, vamos a suponer que terminó en 30. Obviamente no está terminando en 30, ¿eh? Nada más es para que tú veas que la media es 5 y la varianza es 5. Entonces, si yo lo calculo con la fórmula, sería x por f de x. Y si yo hago aquí la suma, bueno, pues nos da 5. Ahora, acuérdate, ¿qué es lo que significa esa media? Es el valor que tomaría la variable aleatoria si yo repito un número muy grande de veces el experimento. En este caso, ¿cuál es el experimento? Pues a lo mejor en un mes, pues cuento cuántos accidentes son. Entonces, ahí veo, ¿no? Pues son 3, ¿no? Y en el siguiente mes, pues cuento cuántos accidentes son, no, pues 6. En el siguiente mes, 0. Y así me voy, ¿sí? Un número muy grande de veces. En promedio, esto debe de ser igual a 5. Ahí va la varianza. Recordemos que lo vimos con dos fórmulas, ¿no? Vimos que en este caso la varianza también es igual a la lambda, pero yo ahorita lo voy a hacer con el momento de orden 2, al igual que hice la distribución binomial y la hipergeométrica. Entonces, es el valor de la variable aleatoria al cuadrado por f de x. ¿Sale? Listo. Igual hago una suma para sacar ese momento de orden 2 que nos da 30. Entonces, la varianza, ¿quién es? Pues la varianza es momento de orden 2, vamos a localizar nuestro momento de orden 2, menos momento de orden 1 elevado al cuadrado, ¿sí? Entonces, ahí nos da que la varianza también es igual a 5. No así la desviación, ¿verdad? La desviación, recordemos, o sigma, vamos a ponerle sigma y sigma al cuadrado, la desviación pues es raíz, ¿no? De la varianza. En mi caso, como tengo el Excel en inglés, bueno, pues tendría que ser SQRT, ¿no? Pero bueno, finalmente aquí la media, la varianza, pues son iguales a 5. Ahora, ¿qué significa la varianza? Es qué tanto se alejan cada uno de los resultados con respecto a la media. Para quitarle lo positivo o lo negativo, elevo al cuadrado, ¿no? Y así lo hago en cada caso y al final saco un promedio, ¿no? O sea, es decir, qué tanto se aleja cada uno de los resultados, me refiero a con respecto a la media. En el caso de arriba es negativo, le quito lo negativo con el cuadrado. Aquí pues no le haría falta, pero como estoy haciendo al cuadrado todos mis cálculos, bueno, pues aquí también lo tendría que elevar al cuadrado. Al final saco al promedio y esto es la varianza, ¿sale?
Bueno, hasta aquí con la explicación de la distribución de Poisson.